En este vídeo vamos a ver cómo podemos instalar el nuevo subsistema Linux dentro de Windows 10. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos la versión correcta de Windows y para ello necesitamos tener como mínimo la versión 16.07, que es la que se llama edición aniversario, versión aniversario de Windows 10, que salió en agosto de 2016, un año después de la primera versión original de Windows 10, que es la que trae ese subsistema instalado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos el modo de desarrollador instalado y activado dentro de Windows 10, porque si no, no nos va a funcionar. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es irnos a los ajustes del sistema, dentro de Update and Security, ir a desarrolladores y activar el modo de desarrollador, para lo cual nos pide que seamos administradores y le decimos que sí, que queremos activar el modo desarrollador. Y ya quedaría habilitado. Bien, una vez hecho esto, lo más probable es que nos diga que tenemos que reiniciar. En este caso no me lo ha dicho, pero en otras ocasiones lo va a hacer. Pero en cualquier caso vamos a tener que reiniciar también con el siguiente paso que vamos a tener que dar. Por lo tanto, vamos a continuar y así de esa forma solo reiniciamos una vez. Bueno, vamos a tener que activar el nuevo subsistema yéndonos a programas y características y activar o desactivar características de Windows que tenemos aquí. Nuevamente nos pide ser administrador para ello y aquí dentro de la lista de características de Windows tenemos que buscar el Windows Subsystem for Linux, que está en beta pero viene incluido en el sistema operativo. Bien, lo marcamos, le damos a aceptar, tarda un poquillo. Bien, y una vez que está instalado nos pide reiniciar el equipo. Entonces ahora voy a reiniciar el equipo y vuelvo enseguida. Bien, ya estamos de vuelta después del reinicio, pero todavía no tenemos instalado el sistema Linux completo dentro de Windows, solo la primera parte. Para acabar de instalarlo lo que tenemos que hacer es abrir una línea de comandos, no tiene por qué ser de administrador, de un usuario normal, y vamos a instalar Bash en Windows definitivamente. Para ello lo único que tenemos que hacer es escribir el comando Bash y se nos va a preguntar si queremos realmente instalarlo. Si nos fijamos pone que va a instalar Ubuntu en Windows, es decir, realmente lo que vamos a hacer es instalar el sistema operativo Linux de Ubuntu en Windows. Esto no quiere decir que vayamos a instalar el sistema Linux Ubuntu completo, es decir, no vamos a poder ejecutar aplicaciones como Chrome o cualquier otra aplicación que tenga ventanas, sino que vamos a instalar solo el subsistema de usuario de Ubuntu Linux en Windows, lo cual nos va a permitir ejecutar cualquier tipo de aplicación que se ejecute desde Bash, desde la línea de comandos de Linux, en este caso desde el shell Bash, que es el Born Again Shell. Bueno, le voy a decir que sí, va a tardar un poquito. Como vemos, está descargando desde la Windows Store esta parte concreta y va a tardar unos minutos, así que regresaré cuando acabe de instalar. Bien, ya estamos de vuelta. Ha terminado de descargar y de descomprimir y de instalar y lo primero que nos pide es que creemos un nuevo usuario. Este usuario no tiene absolutamente nada que ver con los usuarios que tenemos en Windows, es un usuario de Linux. Entonces, realmente no tiene ni por qué coincidir el nombre de usuario, ni la clave, ni absolutamente nada. Es uno nuevo que vamos a crear y va a ser el usuario, el superusuario de Linux, ¿vale? Del subsistema Linux. Entonces, en este caso, bueno, voy a crear uno, le voy a poner una clave, la confirmo y ya tenemos el subsistema Linux funcionando. Podemos ver además que tenemos dentro de Windows una nueva aplicación que es Bash on Ubuntu on Windows, que podemos pinear al menú de inicio y luego acceder a ella desde aquí. La voy a colocar aquí en mis herramientas de desarrollo. Si le damos nos abre ya directamente Bash, de hecho voy a cerrar este de aquí. Para distinguirlo bien de otras líneas de comandos que tengamos, como PowerShell o la propia línea de comandos de Windows, vamos a cambiarle un poquito las propiedades. Por ejemplo, la fuente le podemos poner, a mí me gusta bastante Liberation Mono, por ejemplo. Le podemos poner un tamaño un poquito mayor y, por ejemplo, poner
el texto de color verde para distinguir bien que estamos en Linux, ¿vale? Bien, como digo, lo que tenemos aquí es un sistema Linux corriendo bajo Windows. No está virtualizado, sino que es realmente el Linux corriendo sobre Windows. Podemos verlo ejecutando, por ejemplo, el comando Linux Standard Base lsb release -d, que nos dice cuál es la versión que estamos ejecutando, y vemos que es Ubuntu 14.04.4 LTS, ¿vale? De hecho, podemos ver toda la información así, y nos dice que es eso, un Ubuntu 14.04, que es la que tenía el nombre en código Trusty. También podemos ver que tenemos para cada usuario nuestro subsistema Linux, simplemente yendo, por ejemplo, a appdata, a nuestra carpeta de datos, y en vez de en roaming, yendo a local y buscando el subsistema Linux, que es LX de Linux SS subsystem, que no aparece porque necesitamos que se vean los archivos del sistema. Si venimos aquí y le decimos que se muestren los archivos del sistema, ahora sí que tenemos acceso a esta carpeta y podemos ver que realmente refleja más o menos la estructura de carpetas que tiene un sistema Linux. Por ejemplo, tenemos la carpeta Home con el usuario que hemos creado. Tenemos MNT, que es donde están las unidades, en este caso yo tengo 3, C, F y G, pues están aquí montadas, aunque aparecen vacías, pero luego veremos que podemos navegar por el sistema de archivos como si realmente tuviera acceso desde Linux. Y, por ejemplo, aquí, esta es la raíz del sistema, tenemos todas las típicas carpetas de BTC, Home, que hay en un sistema Linux. De hecho, podemos ver que tenemos los comandos todos del sistema bash en la carpeta bin. Aquí están. El propio bash, pero muchos otros comandos como, yo que sé, por ejemplo, ls para listar directorios, gzip para comprimir y descomprimir archivos, etcétera. Es decir, dentro de esta carpeta propia de nuestro usuario tenemos la parte de usuario del subsistema Linux asociada a nuestro usuario, la que estamos utilizando desde esta línea de comandos. Aquí en esta línea de comandos, como es un Linux, podemos lanzar prácticamente cualquier comando Linux de los que podríamos usar si tuviéramos Ubuntu de verdad instalado en esta máquina. Pues, por ejemplo, si escribo whoami, me dice cuál es mi usuario actual. Si escribo pwd, me dice la carpeta en la que estoy ahora mismo, que es en mi carpeta raíz de usuario. Podemos escribir, por ejemplo, top para ver todos los procesos que se están ejecutando ahora mismo. Pulsando control C salimos. lsoff, que nos devuelve todos los archivos que están abiertos ahora mismo. Por cierto, aquí podemos ampliar. Escribo clear y repito. Veremos que ahora nos sale ocupando toda la pantalla y podemos ver mucho mejor pues el listado en este caso. ¿Qué más? Bueno, en fin, los típicos comandos de Linux, ls para sacar un listado de archivos, que en este caso no hay nada, pero podemos usar ll, que nos da detalles también de los archivos ocultos, de los que empiezan por un punto, y vemos que tenemos estos 3 archivos aquí. Por cierto, ll no es exactamente un comando, sino que es un alias, y podemos ver alias de qué es escribiendo alias ll, y nos dice que es un alias de ls con las opciones a, l y f. ¿Vale? Escribir ll en Linux es lo mismo que escribir ls con estas opciones. Bien, podemos utilizar comandos típicos de prueba de los que se utilizan al trabajar con APIs y documentaciones de programación, como por ejemplo wget. Por ejemplo, wget nos trae un archivo desde internet. O sea, por ejemplo, yo pongo wget http://www.campusmvp.es, nos va a descargar la página principal de campusmvp.es y la va a guardar en index.html, que es realmente como se llama la página por defecto que hay en este servidor. Entonces, si ahora hago un ls, vemos que tengo index.html en mi carpeta de usuario y puedo visualizarlo escribiendo, por ejemplo, lesindex.html para que me lo saque por pantalla. Por cierto, en Linux, igual que en Windows, si yo empiezo a escribir el nombre de un archivo y no quiero escribirlo completo, si le doy al tabulador, me lo completa. ¿Vale? Entonces aquí en les nos va mandando línea a línea el contenido de ese archivo. Puedo cortar en cualquier momento pulsando control Z. Bien, voy a borrar ese archivo para que no quede ahí.
Bien, otra cosa que conviene hacer en la línea de comandos bash cuando entremos, la primera vez desde luego, pero de vez en cuando también, ¿no?, es asegurarnos de que tenemos las últimas versiones de todos los paquetes instaladas. Entonces voy a borrar esto. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue utilizando el comando apt-get update, ¿vale? apt-get update lo que hace es descargar una lista con las últimas versiones de todos los paquetes para luego poder utilizar esa lista para comparar las versiones actuales con las versiones que hay en los repositorios de paquetes de Linux, en este caso en los paquetes de Ubuntu, y ver si tenemos las últimas versiones o no para poder actualizarlas. Si intento lanzar este comando así, simplemente me va a dar un error, porque me dice que no se pudo abrir el archivo. Esto es porque no tengo permisos suficientes. En Linux, igual que en Windows, por defecto, aunque seamos el usuario administrador, tenemos que elevar los privilegios para poder acceder a ciertas características y así evitar problemas de seguridad y demás. Es lo mismo que ocurre en Windows cuando salta la autorización para elevar privilegios. Bueno, esto en Linux se hace utilizando el comando sudo, que es superuser do, o sea, haz como superusuario. Si aquí escribimos superuser do, o sea, sudo apt-get update y le damos a enter, nos va a pedir la clave de nuestro usuario y va a lanzar el comando sin ningún problema. Fijémonos que está yendo a http://archiveubuntu.com a buscar esos paquetes. De hecho, si vamos ahí nosotros, vemos que es una carpeta que podemos navegar y ver exactamente qué es lo que hay ahí. Aunque nos va a resultar difícil ver el listado de paquetes que están disponibles y demás. Para eso tenemos otra URL que es packages.ubuntu.com, en donde sí que podemos navegar por todos los paquetes que están disponibles e incluso buscarlos con esta búsqueda que tiene aquí. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos la versión 14.04 Trusty. Podemos entrar aquí y navegar por categorías y ver todos los paquetes que hay disponibles. Aquí hay un montón de paquetes, no solo para línea de comandos, también de aplicaciones gráficas. Los que sean aplicaciones gráficas no nos van a valer, pero todos los que sean de línea de comandos, sí, ¿vale? Luego vamos a ver cómo instalar algún paquete de estos. Bien, volvamos aquí. Esto ya terminó de refrescar todos los paquetes y ahora podríamos hacer que se actualicen todos los que no estén actualizados escribiendo sudo apt-get upgrade, aunque es mejor utilizar, en vez de sudo apt-get upgrade, utilizar la variante dist/upgrade, porque esto hace que se actualicen los paquetes y todas las dependencias de esos paquetes. Entonces, bueno, ejecutamos esto, nos dice todo lo que se va a actualizar, le decimos que sí, que estamos de acuerdo, y bueno, se los descarga y los actualiza, lo cual pues puede tardar un poquito. Mientras esto termina, podemos ver dónde está esa lista de orígenes de paquetes, que es, la podemos ver aquí en rootfs, etc, apt. Dentro de esta carpeta tenemos un archivo de tipo list que podemos abrir. Y aquí vemos dónde están esos orígenes de paquetes que está utilizando. Y podríamos añadir o quitar alguno editando este archivo. ¿Vale? Bien, esto todavía no terminó. Vamos a esperar un poquito a que termine y volvemos. Bien, lo interesante de tener un subsistema Linux funcionando en Windows es que podemos utilizar cualquier herramienta de línea de comandos de Linux desde Windows. Eso significa que un montón de herramientas para desarrolladores que están pensadas por programadores Linux y creadas desde sistemas Unix, como por ejemplo MacOS X, que está basado en Unix, o el propio Linux, por supuesto, y que no suelen tener documentación para gente que trabaja desde Windows, pues eso ya no va a suponer un problema, porque podemos abrir Bash y trabajar directamente desde la línea de comandos de Linux sin ningún problema. Podemos instalar cualquier tipo de aplicación que necesitemos para programar y también utilidades propias de Linux, etc. Por ejemplo, GCC, que es el conjunto de compiladores de GNU, pues se puede utilizar
y podríamos compilar código de Java, de C, de C++, etc., ¿no? Por defecto no viene instalado. Si yo escribo gcc me dice que no lo tengo instalado, pero puedo instalarlo utilizando el comando sudo apt-get install gcc, ¿vale? Bueno, ahora no voy a instalar gcc porque tarda bastante, pero por ejemplo, para ver simplemente un ejemplo de cómo podemos instalar cualquier paquete, vamos a instalar uno que es bastante conocido, que se llama makepassword, que sirve para crear claves, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si escribo sudo apt-get makepasswd, que es como se llama ese paquete, perdón, me falta poner install, evidentemente, entonces vengo aquí y pongo install, sudo apt-get install makepassword, nos dice si queremos instalarlo, que ocupa 33,6K, le decimos que sí, y listo, ahí está instalado. Bien, entonces yo ahora puedo escribir makepasswd y me genera una clave, en este caso de 8 caracteres, que es la longitud que saca por defecto, pero puedo escribir chars y la longitud que yo quiera, pues por ejemplo 30, y me genera claves de 30 caracteres. Bueno, pues igual que he instalado makepassword, puedo instalar cualquier herramienta típica de Linux que nos interese, y sobre todo las de programación, pues lo que decía, GCC, Python, incluso por ejemplo herramientas que solo están disponibles en Linux o en Linux en Mac, y como por ejemplo TensorFlow. No sé si conocéis TensorFlow, pero TensorFlow, vamos a buscarlo. TensorFlow es una herramienta de Google, open source, para inteligencia artificial y machine learning. Entonces, si por ejemplo vamos a los tutoriales y buscamos, o mejor al Get Started, y buscamos cómo instalarlo, vemos que solo tiene para Linux y para Mac, no se puede instalar en Windows. Bueno, gracias al subsistema Bash podríamos simplemente seguir estas instrucciones que tiene para Linux y directamente tenerlo instalado en nuestro sistema Windows y funcionar exactamente igual. Bueno, en este caso simplemente instala Python y Python pip, y luego a través de Python pues vamos instalando en este caso TensorFlow. Pero a lo que voy es que lo que nos facilita el subsistema Linux en Windows es que podamos utilizar cualquier herramienta que en principio estaba vetada para nosotros como programadores que utilizan Windows directamente desde Windows, sin tener que preocuparnos de que solo esté disponible para Linux o para Mac. Con este movimiento, pues Microsoft lo que quiere es facilitarle la vida fundamentalmente a los programadores. Por eso hay que habilitar la opción del desarrollador antes de instalar Bash. De momento está en beta, pero funciona muy bien, la verdad, y esperemos que en los próximos meses lo vayan actualizando, vaya teniendo más capacidades, sea una versión un poco más reciente de Ubuntu, etcétera, etcétera. Mientras tanto, aprende a instalarlo y a sacarle el mínimo partido para poder seguir documentaciones y trabajar con herramientas que están pensadas para Linux o para Mac.